desde acá, desde esta tribuna, estamos muy atentos a lo que es noticia en el mundo entero. Y precisamente vamos a volcar la mirada en Roma, ante lo que son los últimos acontecimientos. Y es que este viernes el Papa León XIV ofreció su primera misa al frente de la Iglesia Católica en una solemne ceremonia privada, junto a los cardenales que lo eligieron en la Capilla Sixtina. Veamos. El Papa León XIV ha entrado en la Capilla Sixtina para oficiar este viernes la primera misa de su pontificado ante los 133 cardenales que le eligieron tras 4 votaciones y los purpurados mayores de 80 años que se encuentran en Roma. Antes de pronunciar su homilía, el Papa León XIV dirigió unas palabras espontáneas en inglés a los cardenales, recordándoles con sencillez que le habían elegido para portar una cruz y les pidió caminar junto a él porque somos una comunidad que debe anunciar la buena nueva de Cristo. El Papa León XIV inició su homilía con una afirmación: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, es decir, el único Salvador y el que nos revela el rostro del Padre. Son muchos los contextos en los que la fe cristiana se considera un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas a las que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer, dijo el pontífice estadounidense peruano en su primera homilía como papa. Deploró el declive de la fe en favor del dinero, el poder o el placer y llamó a la Iglesia Católica, que ahora lidera, a ser un faro que ilumina las noches del mundo. El Papa León XIV rechazó reducir la figura de Jesús a la de un líder carismático o a un superhombre, en un aparente mensaje a cristianos evangélicos en su primera misa como líder de la Iglesia Católica. En la primera misa del primer papa estadounidense, Robert Prevost, el canto inicial y las oraciones fueron en latín, pero las 2 primeras lecturas fueron en inglés y español, los idiomas del nuevo papa y el salmo en italiano. Además, se eligió a 2 mujeres, 2 religiosas, las únicas presentes para leer las lecturas en la Capilla Sixtina ante los miembros del Colegio Cardenalicio. Presentamos a nuestro primer invitado en el día de hoy, el profesor Daniel Álvarez, catedrático de Estudios Religiosos de la Universidad Internacional de Florida. Profesor, muchísimas gracias. Su evaluación sobre este corto cónclave, una elección sorpresa para muchos y el desafío que tiene ahora la Iglesia de ahora en adelante. Bienvenido, profesor, cuéntenos. Gracias por invitarme. Sí, es sorprendente que fue elegido tan rápidamente, porque sabemos las divisiones de la iglesia, hemos hablado de eso ya en el pasado. Sabemos también hoy de que Pietro Parolini fue el que más votos tenía en la tercera ronda de votaciones, que es muy interesante, ¿no? Porque Parolini era una figura que tenía una estatura muy grande dentro del círculo de los cardenales, porque fue secretario de Estado por 13 años. Una figura muy influyente y para muchos favorito, ¿no? Para ganar esta votación. Pero después aparentemente se retira y dejó el camino libre para que fuera electo el Papa Leo XIV. Obviamente todos estamos tratando de descifrar la dirección, ¿no? A que él quiere llevar a la iglesia. Va a ir en la línea de Francisco, más aperturismo, más apertura a las comunidades como las LGTBQ, los divorciados, etcétera, etcétera. Las mujeres, ¿no? En el sacerdocio. Ya sabemos de que no quiere mujeres en el sacerdocio, ya está claro, ni en diácono, mujeres diáconos, pero mira, en esta misa inaugural tiene 2 mujeres, las únicas mujeres que habían ahí eran porque fueron traídas por Leo XIV. Quiere decir de que las mujeres pueden seguir jugando un papel titular en el papado de Leo XIV. En términos de ¿será un reconciliador? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sabemos las facciones, la división, lo que yo he llamado en el pasado casi una guerra civil. Y si es el reconciliador, es el Papa de compromiso, entonces significa de que va a tener algún tipo de apoyo de parte de los cardenales conservadores en la iglesia, pero no estoy muy seguro. Ese voto tan súbito, tan rápido, me da a entender a mí que quizás esta cónclave fue decidida por los partidarios de Francisco y que este Papa se va a inclinar más a la dirección en que Francisco quería llevar a la iglesia. En lo que sí puede haber una diferencia con Francisco va a ser en cosas de teología moral y dogmática. Ahí quizás va a ser
menos flexible, es decir, más inflexible, pero no sabemos todavía si ciencia cierta porque en ciertos pronunciamientos este Papa en el pasado ha sido un poco ambiguo en unas cuantas cosas. Eh, esa figura peregrina de Juan Pablo II resulta muy distante para lo que puede resultar ahora el desafío de León XIV, tomando en cuenta lo que ha pasado, lo que ha trascendido, la herencia y la huella que ha dejado Francisco. No, indiscutiblemente, todos ya sabemos de que nos hemos enterado de que el Papa Francisco prácticamente escoge a Leo XIV como su sucesor, cuando era cardenal, y lo lleva al Vaticano. Un hombre que obviamente creo que hasta Francisco le dijo, tú un día tú vas a ser mi sucesor. Así que obviamente esa cercanía que él tuvo con Francisco dice mucho. Y quizás, por eso repito, que fueron los cardenales nombrados por Francisco que decidieron esta elección de una manera abrumadora. El problema está que si va a jugar un papel conciliador, me parece lo que la Iglesia necesita, dado esta guerra internecida entre conservadores y liberales, si se va demasiado por Francisco, vamos a volver a resurgir, ¿no? Eso es lo que va a hacer exacerbar el conflicto que la Iglesia ha estado llevando a cabo desde por lo menos los 60, el Concilio Vaticano II, y exacerbado durante el papado de Papa Francisco, que fue sumamente controversial, ¿no? En temas de teología moral. Pero si eso es así, entonces la guerra continúa, ¿no? La guerra civil continúa. Y he oído rumores no confirmados, repito, no confirmados, de que los conservadores trataron de cierta manera ofrecer dinero ¿no? A los conservadores, cardenales conservadores, hicieron promesas, ¿no? De dinero para tratar de disuadirlos, convencerlos, ¿no? A que votaran por un cardenal conservador, pero obviamente eso no ocurrió. Si este papa es centrista, sería centro-izquierda, no me parece que va a ser un centro-derecha. Hasta ahora no veo esa inclinación, esa tendencia del Papa Leo XIV. Los orígenes del Papa León XIV. Nacido en Estados Unidos, nacionalizado en Perú, con su esencia migrante, es una presión bastante interesante, tomando en cuenta que quienes se atribuyen la nacionalidad del Papa, el Papa León XIV, empezando por acá, por Estados Unidos. Pareciera que puede entrar en un juego interesante de presión diplomática a favor de este movimiento migratorio a nivel mundial, pero sobre todo en Estados Unidos, profesor. No, por supuesto, este hombre está declarado. Mira, en eso no hay ambigüedad. Que él va a seguir la línea de Francisco en cuanto a justicia social, inmigración, pro inmigrante, causas ambientalistas, la desigualdad, ¿no? Entre el primer mundo y el tercer mundo. Eso es un tema que para mí van a seguir siendo parte del papado, lo va a distinguir, el papado de Leo XIV. Como dije, no en temas quizás morales, ahí va a haber quizás una distancia, un poco de distancia entre él y Francisco, ¿no? Pero indiscutiblemente esto significa que como americano y peruano tiene ciudadanía, doble ciudadanía, puede entonces esto llevarlo a un enfrentamiento con el presidente Trump, pero también con un Maduro en Venezuela, que es causa también de la diáspora venezolana. Estamos hablando de millones y millones de venezolanos huyendo por las condiciones y el autoritarismo de Maduro en Venezuela, y también las crisis en Nicaragua, ¿no? En Cuba también, que ha suscitado esta inmigración masiva hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Así que me parece a mí que pueden haber, habla español, tiene su corazón en Latinoamérica, pero al mismo tiempo va a tener que enfrentarse no solamente al presidente Trump, ¿no? Pero también a otros dignatarios que son también parte y causa de la crisis que nuestro hemisferio está viviendo. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por el espacio en la agenda. Sabemos que está bastante ajustada. Bendiciones en su hogar, por favor. Oye, Dios los bendiga a todos. Viva Venezuela, una Venezuela libre. Amén. Que así sea, profesor. Cúmplase. Que Dios y la Virgen lo protejan. Muchísimas gracias, profesor. Conversábamos con Daniel Álvarez, profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de Florida. Estaba conectado con nosotros por la vía digital.